Como recordamos anteriormente, habíamos visto las generalidades con respecto a lo que era el las generalidades, el marco referencial de los establecimientos de alimentación escolar, algunos aspectos relacionados con la alimentación y la inocuidad y la salud. Entonces vamos a continuar en ese sentido con respecto a los, un poco más ahondando a los alimentos de riesgo. A ver, acá queremos primero inicialmente cuando queremos, esto se aplica en muchas situaciones, ¿ya? Entonces queremos básicamente dejar en claro dos cosas: qué es un peligro y qué es un riesgo. Un peligro es un agente, acá lo especifica como un agente biológico, físico, químico, presente en el alimento o una propiedad de este que puede provocar un efecto nocivo para la salud. Un riesgo es la función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y la gravedad de dicho efecto como consecuencia de un peligro o peligros presentes en el alimento. ¿Qué tenemos? A ver. Por ejemplo, un ejemplo de peligro es, por ejemplo, yo voy a pintar, ¿ok? Una fachada. Entonces yo es una fachada que sobrepasa, por ejemplo, los 2 metros, no voy a alcanzar definitivamente. Entonces, necesito una escalera. La escalera, al comenzar, ok, cuando comienzo a pintar por encima de del metro, por ejemplo, cerca ya a partir del metro 90, por ejemplo, que ya es una altura considerable, va a haber la escalera, hay la posibilidad que es una altura, entonces a una altura hay un peligro que se me pueda caer, obviamente, ¿no? Porque hay una altura determinada, ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esa escalera sencillamente esté ya muy vieja, o esté muy nueva, o esa escalera no tiene los soportes adecuados, o que yo no subo, por ejemplo, no, a lo mejor, a pesar que tengo que pintar por más de 2 metros, no llevo, como generalmente muchas veces hacemos acá, ¿no? Por ejemplo, es una fachada exterior, puede pasar cualquier persona por la calle, puede mover la escalera, y si esa escalera no está lo suficiente fuerte, a lo mejor no llevo un equipo para sujetarme, ¿no? Un tipo arnés, por ejemplo. En ese sentido, el peligro es la escalera que me pueda caer, y el riesgo es la probabilidad, cuán probable es que me caiga con una escalera no lo suficientemente buena, no lo suficientemente asegurada, o como yo con qué implementos, a lo mejor estoy yendo con mis sayonaras a pintar, ¿no? Entonces ese es el riesgo. El riesgo es, como dice, la probabilidad, cuán probable es que se presente el peligro. Entonces tenemos bien claro lo que es peligro y lo que es riesgo, ¿no? Entonces, en alimentos, entonces, ya que a veces las definiciones por ahí a veces tratan de ser lo suficientemente pulcras y a veces no necesariamente son a veces lo suficientemente sencillas cuando quisiéramos, ¿no? Entonces, en alimentos tenemos un agente biológico, físico, químico, un agente en general presente en el alimento que puede provocar un efecto no para la salud, un efecto nocivo, puede ocasionar un problema con nuestra salud. Okay. El riesgo es que ese agente que está en un alimento, por ejemplo, comemos una naranja que es cítrica, que está, bueno, está un poquito soleada, está soleadita, no debería estar soleada, y el peligro. El riesgo es que si esa naranja yo lo como después de una semana, a lo mejor ya se está llenando de pelucitas, un poquito medio verdecito, y me lo como. Algunos dicen, ok, este es bueno, puede ser bueno la penicilina, el tucosh dicen que es así, pero no todos. Pero lo mejor,
o por casualidad esos honguitos se contaminaron con algunas bacterias porque están en una superficie sucia, ahí el riesgo de enfermarme, de tener un problema de salud, va a ser mayor que si estuviera la naranja en buen estado, ¿no? Entonces, ahí vemos la, las probabilidades que puedan ocasionar. Quizás un ejemplo más o menos, ya veremos si encontramos ejemplo a lo largo de este punto, que es alimentos de riesgos, ¿ok? Entonces avanzamos. Viendo bien, vamos a retomar de nuevo un peligro. Es un agente biológico, un agente químico o físico en los alimentos o bebidas o en la condición de estos que puede causar un efecto adverso para la salud. ¿Ya? Eso está, por ejemplo, tan igual está en la ley de inocuidad de alimentos de nosotros, en nuestro reglamento sanitario de alimentos y bebidas y en el Codex Alimentarios. O sea, la definición es similar. A veces por eso es que quizás adecuar a la definición de la misma. ¿Qué peligros? Bueno, estamos ya definiendo físico, biológico. Entonces, los peligros podríamos clasificar por diferentes, por la probabilidad, por eso. Acá lo vamos a clasificar por la naturaleza, ¿ya? Para que nos entendamos mejor. ¿Por qué? Porque va a haber una probabilidad que, hablamos probabilidad que algunos peligros se presenten, que esos peligros se presenten más continuamente que otros, puede ser. Entonces acá los peligros los clasificamos según su naturaleza. Peligros biológicos está constituido por los microorganismos, que incluiríamos a las bacterias, los parásitos, que son, como muchos ya saben, es mitad microorganismo, mitad inerte, ¿no? Es un limbo, pero se incluye por razones de estudio generalmente dentro de la microbiología. Es cierto que es una área muy específica, es la virología, pero está dentro de... Tiene una particularidad muy característica, los virus lo tienen. Tenemos a los parásitos, que pues, generalmente son organismos un poco más evolucionados que las bacterias. Generalmente son claro, hay unas bacterias que se pudieran incluir como parásitos, pero generalmente hablamos de organismos más evolucionados, generalmente los que conocemos como son organismos eucarióticos, son con células más desarrolladas y que generalmente se les agrupaba dentro del grupo de los protistos y abarca hasta algunos ya organismos multicelulares dentro de la área animal, como podrían ser los gusanos principalmente, ¿no? Determinadas toxinas naturales y microbianas que son propias al organismo, a un alimento que pudiera haber, porque estamos hablando, o los mismos microorganismos en sí pueden generarlo. Una toxina natural muy conocida, acuérdense que la papa ha sido domesticada, bueno, al menos esos, definitivamente antiguamente hacíamos mucho más cosas, ¿no? Entonces el poblador andino hace 5000 años domesticó las papas, que es una familia de este tipo de tubérculos que son las solanáceas, que se caracterizaban muchas de ellas por tener ciertas, que hasta ahora los tienen, o sea, definitivamente que tenían muy venenosas y no eran aptos para el consumo. Fue a lo largo de un proceso que nuestros antepasados desarrollaron la capacidad o desarrollaron este tipo de domesticación de papas para tener al final una infinidad de papas comestibles. Determinados metabolitos tóxicos de origen microbiano se refiere básicamente a, por ejemplo, puede ser indirectamente algún microorganismo produce algún metabolito. Algunos de ellos, por su característica propia, a veces van a estar incluidos dentro de otro grupo posterior, que son los químicos, que ya lo vamos a ver. Ok. Después tenemos de estos peligros microbiológicos, que son los más principales, tenemos a los peligros químicos.
Están los pesticidas, que eso en los alimentos los tenemos desde, ¿cómo se llama? En la parte de los alimentos de origen vegetal, desde la producción para controlar todas las malezas, las plagas que pudieran hablar los pesticidas. Podríamos acá incluir, bueno, sí, está incluido. Hablamos de los herbicidas también, que son restos que a veces se pueden acumular en el producto. Contaminantes tóxicos inorgánicos, bueno, uno de ellos puede ser los pesticidas o otros que pueden ser como las enmiendas, cuando a veces queremos las enmiendas u otro tipo de fertilizantes en el campo que se podrían agregar, a veces exceso de nitratos, de algún tipo de fósforo que no esté presente obviamente los pesticidas, que pudiera estar en algunos alimentos, ¿no? Los antibióticos que se emplean principalmente en los alimentos de origen animal, ¿no? Es por eso que a veces mucho se hace para un verdadero yogur, por ejemplo, para hacerlo es necesario un yogur, o sea, con leche fresca, pues una leche, no leche en polvo, ¿no? Para hacer el yogur generalmente se tiene que hacer un test de antibiótico para ver si es la leche tiene las condiciones adecuadas para hacer un yogur, para que pueda fermentar, porque al final a ese yogur se le van a agregar algunos microorganismos que en este caso no son como los otros que ocurren peligro, sino hay, como en toda la vida, hay bueno, hay malo. En este caso son microorganismos benéficos, ¿no? Que van a producir otro tipo de alimentos, que son los alimentos fermentados, en este caso el yogur. Ok, tenemos acá promotores de crecimiento, tanto en origen vegetal, a veces para que puedan crecer más rápido los productos agrícolas, como para que haya exfoliación, todo eso, ¿no? Se utilizan algún tipo de promotores de crecimiento, un tipo de, digamos, entre comillas, fitohormonas, promotores de crecimiento en animales. Ustedes saben, es muy conocido, muy divulgado los promotores de crecimiento en las avícolas, ¿no? Hasta se ha creado muchas ocurrencias sobre el relación de los promotores de crecimientos, que generalmente están relacionados con tipo de hormonas, ¿no? Y el consumo de eso. Ok, tenemos los aditivos alimentarios tóxicos. Tenemos algunos lubricantes y tintas desinfectantes que pueden estar en parte del embalaje del producto, que pueden estar en el transporte en el producto cuando ya ha sido, por ejemplo, el producto que ya ha sido embalado en jabas, todo eso. A lo mejor puede contaminarse en el transporte con otro tipo de sustancia tóxica, o en el caso que el producto ha sido faenado de carne, por ejemplo, de res, y no ha sido adecuadamente, volvemos, se dan cuenta lo mismo, no ha sido adecuadamente protegido, ¿no? Y por ejemplo está en un camión o está sencillamente un camión abierto, ¿no? Como vemos así, ya va a haber la contaminación. Hay desinfectantes que pueden estar relacionadas. Las micotoxinas, que son productos químicos, pero derivados, como su nombre dice, son toxinas de los micos, ¿no? No vayan a pensar el mico de los monos, si mico se refiere a los hongos. Entonces son toxinas producidas por los hongos, pero que básicamente se agrupan básicamente como peligros químicos. ¿Se acuerdan que les dije que a lo mejor algunas derivados de tóxicos de microbianos se van a agrupar dentro de químicos? Ese es el caso de las micotoxinas. Tenemos las ficotoxinas, que son toxinas producidas por algún tipo de algas, ¿no? Generalmente a veces cuando ha habido un tiempo de el cambio de temperatura brusco en nuestro mar, nuestro rico mar peruano, que es con unas temperaturas relativamente frío para la ubicación donde está, y cuando hay cambios bruscos en la temperatura del mar, lo que vemos es las famosas
oleajes, las famosas mareas rojas. Ahí ha habido un cambio tan brusco que, por ejemplo, algunas algas se han adecuado y mueren y pueden contaminar algún tipo de producto, ¿no? En este caso tenemos las ficotoxinas, el metil y etilmercurio, y la histamina. Estos están bastante relacionados con los productos hidrobiológicos de origen acuático, generalmente peces, crustáceos, mariscos, que de por sí puede estar por su medio, por su entorno que es el agua, puede haber ahí presencia de este tipo de compuestos mercuriales, ya sea metil o etilmercurio, en cantidades que pudieran ser relativamente altas, que tienden a acumularse en este tipo de alimentos, ¿no? Y la histamina, que a veces está relacionado también con la descomposición de estos tipos de productos y que pudiera ocasionar problemas alérgicos, ¿no? Es por eso que a veces en las personas que a veces no tienen un sistema inmune, quizás, o que están desarrollándolo, llámense los infantes, los que estamos viendo acá en los kioscos escolares, o algunos que todavía aún tienen un sistema inmune delicado por enfermedades, a veces se administra de una manera muy cuidadosa este tipo de alimentos porque puedan desarrollar problemas de hipersensibilidad por la histamina. Y finalmente tenemos a los peligros físicos, que generalmente se agrupan los fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que pueden causar daño físico al consumidor, ¿no? Generalmente estos peligros físicos están relacionados muchas veces cuando se recolectan los alimentos, con su transporte, su comercialización, ¿no? Entonces a veces se puede contaminar, pueden ser, como se dicen, objetos extraños que a veces a la larga pueden ocasionar problemas. Entonces, una vez que ya hemos identificado los peligros y los hemos clasificado de acuerdo a su naturaleza, entonces podemos continuar con lo siguiente, ¿no? Hablamos de los peligros físicos. Comenzamos son objetos extraños, como ya se ha mencionado, presentes en el alimento, que pueden causar enfermedad o lesiones. Entonces siempre tenemos, es la manera como siempre puede o no puede, pero esa es la manera como se gestionan los peligros. Perdón, ok, cómo se identifica el riesgo y cómo se gestionan los riesgos, ¿no? El riesgo, porque riesgo estamos hablando de probabilidad, que ocurra o no ocurra. Entonces tenemos que siempre jugar con las alternativas de menor a mayor. Entonces acá nos está hablando que pueden causar enfermedades y las lesiones. Estos peligros físicos son el resultado de contaminación y o prácticas deficientes en varios puntos de la cadena productiva, como se estaba mencionando, ¿no? A veces en la recolección, en el almacenamiento, en el transporte, en la comercialización, desde la cosecha hasta el consumidor, o desde la producción, ¿no? En la cosecha, en el caso de vegetales, en la producción animal, por ejemplo, podríamos hablar, ¿no? Desde el faenamiento, podría ser, ¿no? Incluso dentro de un establecimiento donde se alimentan alimentos, ¿eh? Podemos comprar un alimento qué sé yo, un producto terminado, y por no tener un orden, por ejemplo, llegamos una brócoli, compramos brócoli, y por no tener nuestro kiosco, nuestro cafetín escolar ordenado, por ahí lo juntamos y había pedazos, qué sé yo, había quedado algunas, habíamos separado las piedritas, por ejemplo, del arroz, que bueno, ahora el arroz es limpio, pero siempre a veces podemos poner de alguna menestra, y lo metemos ahí la brócoli, y como ustedes saben, la brócoli es bastante frondosa, es un alimento bastante, hay que darle la limpieza adecuada. La brócoli es muy conocida por traer problemas a aquellos que no manejan bien la limpieza, porque a veces al ser como una especie de arbolitos, ahí tranquilamente hasta pueden encontrar larvas
a algunos gusanillos. En el caso se ingresa las piedritas y uno se da cuenta cuando recién está comiendo, ¿no? Las posibles causas de estos peligros son, ¿qué nos dice? Las malas prácticas por parte de los manipuladores, justo lo que se está mencionando. Por ejemplo, presencia de metales, anillos, aretes, piercing y otros objetos. ¿Qué más tenemos ahí? Contaminación de la materia prima. Por contaminación, por ejemplo, puede venir ya con huesos, espinas, perdigones, cáscara de frutos secos mezclado con. Entonces hay que tener, ¿no? Cuidado. Obviamente es nuestra materia prima, es nuestro insumo con la cual nosotros vamos a trabajar nuestros alimentos. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener el tiempo, o sea, todo. Prever el tiempo adecuado para revisar los insumos con los cuales vamos a elaborar nuestros alimentos. ¿Qué ejemplos tenemos ahí? Pues tenemos, por ejemplo, acá nos mencionan vidrio, madera, piedra, metal, material de aislamiento, hueso, plástico y material de uso personal. En el caso de vidrio pueden ser botellas, pueden ser jarras, lámparas, utensilios, protección de medidores que pueden haberse quebrado, ¿no? O sea, eso se rompen, se quiebran y a veces no hemos hecho la limpieza adecuada y eso se va a ingresar a nuestro alimento que no hemos sabido protegerlo adecuadamente, ¿no? Entonces lo que generan va a ocasionar cuando ya esté contaminado cuando ya esté mezclado con el alimento, lo que va a generar problemas que pueden ser cortes para el consumidor y en casos mayores, si es que ha sido los tamaños relativamente mayores, puede ocasionar problemas de cirugía, ¿no? Es algo similar, vamos a tener con la madera. Tenemos que se puede desarrollar por producción primaria, como le digo, es en envases, cajas, material de construcción y utensilios, ¿no? Como vemos es por el transporte, puede ser que no esté bien seleccionado, pueden ser pequeños pedazos de madera que se han contaminado con nuestro alimento que vamos a utilizar y que a lo mejor no se han separado adecuadamente y las consecuencias puede ser que al fin, como van a ser pequeños trozos de madera, obviamente van a tener algunos puntos, algunos bordes agudos que va a ocasionar que haya cortes y si llega, generalmente cuando vean en el caso de cirugía puede ser que de una manera se pudiera haber problema con la piel en contacto primario o a través de la digestión a nivel de las vías digestivas. En piedras, quien a veces ha sucedido cuando a veces no se ha limpiado adecuadamente las menestras, algunos cereales, bueno, incluimos ahí también a la quinoa. Podemos a veces se compra un tipo diferente de arroz más orgánico y que a veces pueden contener partículas no características. Dice, puede ser por el campo, en la construcción, cuando a veces bueno, en el caso que a lo mejor no hemos almacenado la infraestructura, no tenemos una infraestructura adecuada, se nos está cayendo ahí a pedazo del techo o la pared, se está descascarando el terrajeo, que en primer lugar no debería haber terrajeo. Se sabe que estamos hablando de superficies lavables, ¿no? Y por ahí que entra un pedazo y contamina el alimento, ¿no? Imagínense, ¿no? Y eso, ¿no? Puede ocasionar problemas con los dientes inicialmente porque son estructuras con una densidad más fuerte y que puede problemas dentales o problemas de atragantamiento si es que pasa la cavidad orofaringea, ¿no? Entonces eso también entonces podría dar problemas de atragantamiento, asfixia. Entonces hay que tener la seriedad del caso, que no se va a dar, que es difícil, todo es probable, mientras que no manejamos un orden,
las posibilidades, la probabilidad existe. La única manera que lo vamos a reducir es siendo nosotros los que mediante una manera, mediante protocolos, mediante métodos, nosotros minimicemos esos peligros. Es la única manera. Tenemos materiales de aislamiento, son los materiales de construcción. A veces se hizo una fuera del horario, se hizo una instalación eléctrica, bueno, que quisieron arreglarlo. Sencillamente no se percataron, no se hizo la limpieza cuando se fue el electricista, dejó un pedazo de qué sé yo, de la wincha que conocemos, de la cinta aislante, y al entrar a ojo, que ese es tipo hule, ese tipo de material de aislamiento, la masticación no necesariamente va a disminuir la área de contacto, y por lo tanto, como tiene zonas que también son adhesivas, al pasar a la parte orofaringea va a ocasionar problemas de atragantamiento. Tenemos huesos. A veces quizás no se ha hecho los cortes adecuados, pensando no tanto en los hidrobiológicos, quizás sobre que definitivamente ahí sabemos el dicho, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay dichos que por algo serán. Más que todo podríamos ver huesos, por ejemplo, a lo mejor de algunas carnes rojas de aves que a lo mejor no han sido beneficiadas adecuadamente, y por ahí se fue trozos, pedazos. Entonces va a caer problemas de atragantamiento también. O que son huesos demasiado pequeños que pueden ser deglutados fácilmente. A veces también y el comensal en la masticación no lo va a sentir, y cuando solamente se va a percatar cuando ya han sido pasados. Eso va a estar de acuerdo al tipo de alimento que se va a expender, ¿no? Plástico, bueno, embalaje, envases, equipamientos. Es muy similar, pueden ser definitivamente van a ser trozos, pedazos de embalaje que pueden haber sido fraccionados, cortados, y que van a pasar por deglución, y principalmente por el tamaño, que a lo mejor es pequeño, porque si fuese grande quizás quizás podría identificarlo, y va a depender mucho del tipo de alimento. Si el alimento es lo suficientemente pastoso, por ejemplo, un trozo de un plástico se le rompió en una causa es relativamente, la consistencia tiende a ser bastante ligosa, ¿no? Tiene una materia bastante geleáfica, entonces uno no va a hacer una causa que es bien pegante, y si se hace una causa casera, que generalmente se mezcla, que generalmente se utiliza papa María, que todavía aún tiene esa característica ligante, pues va a pasar, ¿no? Y por ahí va a entrar el problema del atragantamiento. Va a problemas con los dientes también, a veces cuando masticas el trozo y te das cuenta que había sido un plástico, ¿no? Va a cortar, porque puede ser también algunas partes van a ser definitivamente con bordes puntiagudos que van a ser laceraciones, ¿no? En la mucosa interna, y algunos más grandes que van a pasar el tubo digestivo, el esófago, o al ingreso a la conexión hacia el estómago, y van a haber problemas de cortes, ¿no? O pequeñas, entre comillas, ulceraciones, ¿no? Que podrían llegar a cirugías. El uso personal, pues ya hemos hablado, el arete, que no sé, que tantas cosas, que por eso es que o sea, es que no se debe emplear eso, ¿no? Porque a veces pueden caer, ¿no? Los operarios es que no deben emplear en lo posible este tipo de materiales, que sean aretes, que sean cosas que fácilmente se pueda caer al alimento, ¿no? Y van a ocasionar atragantamiento, problemas dentales, cortes y cirugías. ¿No? Acá tenemos, bueno, vemos que tenemos algunos
ejemplos de peligro físico ya mencionados. Vemos acá piezas de metal, que es posible que ocurra. Tenemos vidrios, como vemos, son pequeños, son los tamaños son pequeños, son porciones pequeñas que fácilmente pueden ocasionar ese problema. Las piedras también, piedras cantidad, astillas de maderas, casualmente estamos viendo ahí un ejemplo. Joyas, como hemos mencionado, toda la billutería, todo ese problema. Por eso es, o sea, tiene un porqué cuando se ve manipulación, se le dice que no deben utilizar eso, por esas razones, ¿no? Los botones, hay que ver también hasta qué punto el uniforme que se emplea durante la manipulación debe, si bien hay modelos muy interesantes, pero a lo mejor, ojo, es la facilidad, esos uniformes a lo mejor son constantemente lavados y posiblemente por ahí el botón ya está un poco suelto, hay que revisar eso. Imagínense peor con algunos modelos que en los cuales la botonería es bastante evidente y con el constante lavado pudieran también perderse, salvo que utilicen un uniforme de color oscuro y bueno, eso puedan utilizarlo durante un mes, 2 meses, que ya nos indica que, qué tipo de higiene se está manejando. Colillas de cigarro, definitivamente es algo que se puede manejar casualmente en lo que es dentro de el concepto de servicios de alimentación escolar, ya sea kioscos, cafetines, casualmente refuerza, como les mencioné anteriormente, que se busca que sean espacios libres de tabaco. Por lo tanto, en este caso quizás no aplicaría, no debería haber. Banditas, benditas, como lo podemos llamar, bandex, bueno, okay, banditas, benditas, nosotros le decimos benditas, ok. Que a veces durante las operaciones algún personal se puede cortar y bueno, una vez que se ha limpiado la zona afectada y se le ha protegido con esta banda, se pueden caer. Hay que tener en cuenta es qué tipo de banditas, de benditas, lo suficientemente que sean, se adhieran al cuerpo. Y si hay ese problema a la piel, si hay ese problema, pues utilizar eh, eh, ¿cómo se llama? Gloves, utilizar guantes, ¿no? Para proteger esas áreas. Lápices y esferas, bueno, lápices y lapiceros, ¿no? En este caso, bueno, tenemos que ver eso también de evitar tener los lugares diseñados para este tipo de implementos no deben estar en la zona de elaboración de alimentos que no sea necesario, ¿no? O sea, y saber tener un orden en ese sentido. Los guantes, claro, o sea, es necesario la manipulación, pero también saber si ve que ya se me rompió el guante, bueno, pues descartarlo, ¿no? O si constantemente se me va rompiendo el guante, pues entonces cambiar por otro tipo de guante, descartarla. Hay una variedad de tipo de guantes que pueden utilizar en ese sentido. Agujas, bueno, en un alimento, generalmente a veces podría ser en el área de pastelería, que a veces utilizan micro cantidades de algún aditivo color para darle color. Podría estar eso. En ese sentido también se incluiría los alfileres. ¿También? Cuchillas, ok, las cuchillas, bueno, ya no hay mucho estas hojas de afeitar, pero de todas maneras ya nos está indicando agujas, alfileres, que lapiceros, lápices, que a lo mejor no estamos teniendo un orden adecuado en nuestra zona de elaboración de alimentos. Huesos y espinillas, bueno, a veces hay algunos productos por la naturaleza en los hidrobiológicos que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay algunos que
Y y en el caso que como acá tampoco no tenemos una variedad de pescados por la tropicalización, por la importación de pescados. Importamos porque ya sabemos que no hemos tenido un orden, un respeto a las vedas cuando deberían haber vedas. Bueno, el rico mar peruano no sabemos hasta cuándo va a soportar nuestras conductas irresponsables. Pero, por ejemplo, cuando hay un pescado que puede tener una mayor cantidad de espinas, informar al consumidor o hacerlo el pescado de las maneras más adecuadas, ¿no? O sea, que eviten el problema. Ustedes son los especiales, los que están a cargo de la elaboración, saben cuál. Es cierto, porque a veces uno va al mercado y cambian, hasta ponen nombres, es muy usual, ¿no? O sea, ni que hablar de los terminales pesqueros, pero la creatividad de los, digamos, de los que se dedican a la venta en las pescaderías, en los puestos de pescados, es muy grande, que muchos conocerán hasta para inventar nombres. Entonces, preguntar, ¿no? Si tiene mucho hueso y esa información, con esa información yo también aseguro que voy a optar, a lo mejor ese producto no conviene porque veo que, por ejemplo, mi público escolar atendido no está muy aguitado a consumir pescado y entonces no, o están haciendo o a lo mejor es mejor hacerlo de una preparación o de otra, ¿no? Entonces, eso tenemos que considerar. Aparte de lo que ya les he mencionado anteriormente con respecto al fraccionamiento que pudiera haber inadecuado de carnes rojas y de aves. Acá tenemos, por ejemplo, unos granos de menestras que no han sido adecuadamente almacenados, que pueden estar engorgojeados, que pueden tener piedras. Entonces puede haber ese problema, puede estar contaminado con otro tipo de productos que no son característicos al alimento. Entonces hay que revisar la materia. A veces lo podemos tener en el almacén, a lo mejor del cafetín, o tenemos a lo mejor en el caso de kioscos que podemos almacenar, pero a veces los kioscos, muchas veces las áreas no son lo suficientemente amplias, pero nosotros obviamente como los granos podemos comprarlo por cantidad y lo debemos donde almacenamos, tenemos almacenes fuera de los cafetines, fuera de las áreas escolares. Entonces ahí nosotros tenemos que revisar constantemente qué tipo de mercadería estamos llevando adecuadamente para elaborar en nuestros establecimientos escolares, ¿no? A ver, acá tenemos vemos una especie de, podría ser un tornillo en una masa. Casualmente estaba hablando, podría ser una polenta, podría ser un tipo de tamal, que son, hablábamos, aplíquele esa a una causa, a una causa, entonces podemos encontrar ese problema. Entonces acá, como que puede ser el tornillo, a lo mejor que teníamos ¿qué? Puede ser una sartén o un equipo, a veces podemos tener soportes metálicos y por ahí se sale algo. Podría ser un tornillo que se ha salido del mango de alguna sartén y por ahí está. O sencillamente guardamos, ya lo vamos a reparar, guardamos, lo dejamos por ahí. En un momento, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, si fuese una masa de tamal, nosotros tenemos una superficie grande, limpia, en la cual tenemos que amasar. Y ahí en el amasado, como se hace también en la causa también, por ahí entre capa y capa hacemos cuando se aplasta la papa y por ahí, sin querer queriendo, ponemos estas sorpresas, ¿no? Acá es algo, esto más que todo es en la área de panificación. Podemos ser una especie de un producto de pastelería, una dona, un relleno. Si vemos si vemos esa estructura celeste, es básicamente un guante, ¿no? Un guante que de un momento a otro. Acá, por ejemplo, podemos remarcar que generalmente es muy usual y es algún punto a favor, diría, de esta imagen, un punto a favor de los
de los establecimientos a los kioscos, a los comedores, cafetines, que generalmente estas operaciones son a veces porque no se han planificado bien los horarios. Ojo que esto se hacen en los famosos, generalmente se ven en las, se elaboran en los que se llamaríamos productos que son listos para comer, productos de comida rápida, los fast food, en los cuales quizás no está bien planificado algunas veces las actividades, o no se ha relacionado bien, no se ha estudiado bien los tiempos de la afluencia de público. Entonces esas desesperaciones del personal va a llegar que un momento se le rompa y sencillamente se encuentre, ¿no? Entonces tener siempre en cuenta, casualmente por eso les había mencionado anteriormente, hay una infinidad de tipos de guantes, algunos utilizan guantes quirúrgicos que puede ser cómodo para algunos, para otros sencillamente se les rompe rápido. Hay una infinidad de materiales de plástico que pueden utilizar, y el más cómodo que se aplique para evitando estos problemas posteriores, ¿no? Peligros químicos, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto de los peligros físicos que hemos definido, pasaremos a ver los peligros químicos, ¿no? La contaminación química puede ocurrir en cualquier etapa de la producción o procesamiento del alimento. El peligro está presente a lo largo de la cadena alimentaria, sea este físico, químico o biológico. Los compuestos químicos perjudiciales, en altos niveles han sido asociados a casos agudos de ETA. ¿Qué es ETA? No, ETA o ETA. ETA es la abreviación de una enfermedad transmitido por alimentos. Una enfermedad transmitida por un alimento incluye también una enfermedad transmitida por productos, por bebidas, es una enfermedad transmitida por el agua. Cuando hablamos de ETA, agrupa a los alimentos, a las bebidas y al agua, que a veces que algunos pueden también denominar la enfermedades de transmisión hídrica. Ya, bueno, lo juntamos agua sencillamente como ETA, y pueden ser responsables de enfermedades crónicas. Definitivamente sí, pueden haber casos agudos y pueden haber casos crónicos. Los peligros químicos incluyen los compuestos químicos que, cuando son consumidos en cantidades suficientes, pueden inhibir la absorción y o destruir nutrientes. Pueden ser carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos o tóxicos. Esto, sobre todo al emplear muchos productos envasados, hay que saber las proporciones adecuadas. Acá es algo muy interesante, muy bueno esto de los kioscos escolares, los cafetines, porque generalmente se está buscando productos sanos, saludables. Entonces, y con un público que generalmente a veces esta información que a veces puede tener, como toda persona puede tener algún tipo de gustos, pero que puede ser formado para ciertos gustos que no sean mucho los colorantes, que no sean mucho los picantes. Ya con un público mayor ya es más difícil. Y acá, por ejemplo, tomamos el glutamato monosódico, que prácticamente es el sinónimo de la cocina peruana, ¿no? O sea, no todos lo aceptamos, pero prácticamente cuando vamos a las calles es un acentuador de sabor. La marca más conocida es el Ajinomoto, por ejemplo, que en algunas personas, no necesariamente, cuando ya tienes sed, es que el organismo ya te está generando algún tipo de alteración que pudiera, quizás en algunos es pasajero, en otros no necesariamente. Si asimilamos la cantidad de este tipo de glutamato monosódico durante el tiempo que consumimos, entonces
allá que está hasta ahora de moda el boom, que de un momento a otro salió el boom gastronómico, pues sería un buen aporte a este boom gastronómico, a esta cocina novandina o como quieran llamarlo, pues tratar de evitar usar este glutamato en cantidades menos las que sean necesarias, ¿no? Esa es la habilidad, yo creo, un reto a la diversidad que tenemos, ¿no? Y si hay cosas que se pueden mejorar, el mejoramiento continuo, hagámoslo, ¿no? O sea, un bieneplo y un kilo de glutamato, entonces ahí tenemos que ser responsables, ¿no? Con nuestros clientes. Tenemos los contaminantes químicos, dicen, son sustancias indeseables. Finalmente, ¿qué podríamos hablar de los contaminantes químicos? Que son sustancias indeseables presentes en el alimento como resultado de las operaciones efectuadas a lo largo de las diferentes etapas de cadena de producción y elaboración. Estamos recalcando lo mismo. Tenemos, ¿qué otro tipo tenemos? Los residuos de productos sanitarios, que no deberían, ¿no? A veces se meten productos de higiene, de limpieza, que hay que tener cuidado. Por eso tenemos que tener un estante, un espacio. A veces, ok, si no tenemos mucho espacio y si deseamos que nuestros productos estos van a estar exclusivamente debajo, por ejemplo, del lavadero, de en un lugar específico, que ahí esté, pues no que estemos contaminando con alimentos. En el cultivo de vegetales o la cría de animales, como ya se mencionó anteriormente, en los tratamientos o fitosanitarios, residuos de medicamentos que estén relacionados a la Z. Los residuos de medicamentos en alimentos pueden causar reacciones alérgicas violentas en personas sensibles. Casualmente por eso en algunos hay que tener cuidado eso, ¿no? O sea, en algunos tipos de productos en los cuales se agregan demasiado, generalmente la leche a veces, ¿no? Que pudiera tener eso, por eso digo, se hace un test. Y en todo caso a ustedes, a los que están en los kioscos, los cafetines, no van a hacer ese test de antibióticos definitivamente. Lo que sí ustedes van a tener que es ver por sus proveedores dónde compran, es de confianza, cuánto tiempo, si es un producto nuevo, qué confianza, cómo les resulta. Entonces eso ustedes tienen que evaluarlo constantemente, ¿no? Lo que se llama ahora en moda validarlo, ¿no? Ustedes están haciendo una validación de sus insumos. Pesticidas químicos, ¿no? Tenemos, como ya les mencioné anteriormente, insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas que pueden estar presentes, ¿no? Exfoliantes, deshidratantes. Su uso debe ser muy controlado en la producción de alimentos. Se debe cumplir con límites específicos en cuanto al modo y condiciones de aplicación. Concentraciones permitidas, tipo de organismos contra los cuales el producto debe ser usado. Restricciones de uso y exigencias para la distribución. Debe cumplir estrictamente con las instrucciones e informaciones del rotulado. Definitivamente, ¿no? Son productos con fines específicos, ya sea de limpieza, ya sea de desinfección, ya sea para el control de plagas, y entonces hay que usarlo de acuerdo a las indicaciones del fabricante, definitivamente, ¿no? Y el almacenamiento tiene que ser el adecuado, ¿no? Hay que saber dónde utilizar y cuándo no. Todo tiene su espacio, todo tiene su momento. Creo que esta foto, esta imagen nos indica más o menos es lo que estamos buscando, ¿no? Acá tenemos algunas informaciones. Dice, Perú descubren un químico que causa úlceras en productos lácteos. A ver, el 74% de un total de 20 productos lácteos vendidos en el mercado nacional tiene una composición, en su composición carragenina, una sustancia química que sirve para generar inflamación en animales de laboratorio y que causaría malestares intestinales e incluso úlceras en las personas. La carragenina, que se le menciona, ¿no? Que estaría implicado en los productos lácteos en más
de 3/4 de los 20 productos que se venden en el mercado nacional, que podría producir. En ese sentido, esta carragenina es un químico que se usa para darles mayor textura a los alimentos, pero no está permitido en lácteos. O sea, el producto en sí es utilizado en la industria alimentaria, pero está mal empleado en algunos tipos. En algunos está permitido y en algunos no. En este caso no. Entonces ustedes, por eso es la formación continua, ¿no? Por algo será que a veces se puede conseguir lo barato, no necesariamente es barato, ¿no? A veces sale caro. Entonces hay que informarse, ¿y para qué no? O sea, si podemos reemplazar alguno de estos productos lácteos que a veces no, la información como consumidor no se me da, pues, ¿para qué comprar? Pues no, o sea, por lo que me dicen, creo que la alimentación comienza desde lo más, como estamos viendo, como hemos visto, nos dan una lista de los alimentos lo más natural posible, lo más sano. Podemos utilizar algunos complementos, pero hay algunos que sencillamente no. O sea, ok, a veces la moda, pero en alimentos la moda muchas veces es cuestión de salud. Entonces hay que ser bastante responsable en nuestras preparaciones, bastante responsable con nuestros consumidores, bastante responsable en lo que compramos. Indirectamente ustedes, los que están a cargo de estos kioscos, de estos cafetines, tienen una responsabilidad, se dan cuenta. También hacen docencia al no comprar eso. Y ustedes marcan muchas veces la pauta en el mercado. Puede venir, como una vez venía la famosa leche, una leche en polvo con tinta china, casualmente de origen chino. Entonces somos nosotros. O sea, si no conocemos, nos informamos. Y si informándonos la información no es lo suficientemente clara, ¿para qué asumir riesgos? ¿Para qué buscar peligros que no hemos podido identificar y asumir riesgos que no lo vamos a poder manejar definitivamente? Entonces acá nos dice muchas veces en información nutricional no está con ese nombre, sino como carragenano, e incluso con códigos de números y letras que el público no puede identificar. Entonces siempre es bueno informarse y lo mejor es utilizar lo que se nos es conocido, ¿no? ¿Qué más nos indica? Dice, por equipamiento usado en la elaboración y o conservación de alimentos, por metales pesados, bueno, dice metales como cobre o plomo en la cañería o soldaduras que pueden contaminar el alimento, causando intoxicación por metal pesado. Si bien ahora la tendencia mucho es a utilizar conexiones, por ejemplo, de agua de PVC, ¿no? Hay algunos lugares o instalaciones por su particularidad, por ejemplo, que utilicen agua caliente, que definitivamente van a utilizar este tipo de cañerías, ¿no? Entonces, por la antigüedad pudieran utilizar, entonces hay que prever eso que pudiera estar, ¿no? Y estar siempre evaluando cómo está la red de tubería en sí, ¿no? El material de embalaje también puede contaminar el producto con estos metales. Bueno, también pueden estar. Siempre revisar como los insumos, la mercadería, los alimentos con los cuales se va a elaborar los productos finales. Sustancias químicas creadas por el proceso, pues como vemos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos el anterior, la carragenina se mezcló con un lácteo, se envasó y creó un problema. Y encima nosotros, bien gracias, lo compramos. Bueno, calificativos para ese tipo de conducta, ustedes ya saben, ¿no? Como aquellas formadas, por ejemplo, acá ya habla de otro tipo, como aquellas formadas cuando la carne es asada excesivamente sobre el carbón abrasado. Esto casi no estando, bueno, obviamente a ver, vamos a terminar con la idea, como aquellas formadas como la carne es asada excesivamente sobre carbón en brasa y compuestos formados cuando la grasa
o el aceite se calientan excesivamente y durante mucho tiempo. Bien, generalmente con la normativa que hemos visto de la 908 del 2012, nos habla de procesos lo más naturales. Lo más naturales obviamente pueden ser a la plancha, ¿eh? Que quizás necesite poco o casi nada de aceite, por ejemplo. Eh, en ese sentido, pero si mi plancha está yo realmente, bueno, vinieron a inspeccionarme y lo limpié todo, y de ahí hasta la siguiente inspección no lo limpio, y que mañana lo hago, que pasado lo hago, voy acumulando sustancias que ya han sido materia quemada, materia que me va a generar esos problemas, ¿no? Entonces definitivamente eso yo lo voy a pasarlo, va a haber una transmisión, una contaminación, digamos así, hacia los alimentos limpios, ¿no? Una contaminación cruzada. En este caso tenemos el ejemplo clásico por bacterias, por microbios, en este caso por compuestos químicos que se van a pasar, ¿no? Los procesos de los carbonos quemados, la formación de este tipo de derivados se va a impregnar en los productos, ya sean en las carnes que posteriormente hacen por una mala limpieza, una mala manipulación de los productos. Entonces ahí tenemos eso. Entonces, bueno, estábamos viendo los productos en general. Vemos acá en esta foto los utensilios, muchos utensilios que cuando vemos que ya este tipo generalmente con aleaciones de plomo y ya agarran eso, sencillamente se tienen que descartar. Es cierto que la dureza de los materiales del utensilio de plomo es mucho más consistente, pero a la larga van a tener esos problemas. Antiguamente se utilizaba mucho con aleación de plomo los exprimidores de limones y no duraban mucho tiempo. Ahora ya decían no, que aluminio se dobla, se rompe. Ahora ya vemos que más constantemente se utilizan exprimidores de aluminio, se utilizan exprimidores de plástico. Entonces es cuestión de ver las alternativas y utilizarlas, ¿no? O sea, las encontramos, las utilizamos. Bueno, y acá, bueno, con respecto a lo que es peligros químicos, podemos ver que las superficies no son las adecuadas. Entonces, por ejemplo, acá se ha utilizado por bastante tiempo en zonas con agua, pues este tipo de madera formipa, que obviamente no va a resistir la humedad, ya se está descascarando y por ahí ya estás contaminando tus alimentos. Y que también ya que generalmente a veces es hacer rimas, pedazos de cartones prensado, al final es materia orgánica en cierta manera que va a facilitar que también que se pueda desarrollar organismos, ¿no? Otras cosas que podemos ver desde el punto de peligro químico en esta foto es pues las bolsas de color oscuro, que está definitivamente para alimentos, solamente las de color oscuro por el proceso de polimerización porque generalmente las bolsas, al menos este tipo de bolsas sí se recicla, todo el proceso de polimerización no es el adecuado y la estabilidad de los colorantes no son los adecuados. Entonces se recomienda, se sugiere, se indica que los alimentos, en el mercado, en donde nos compren en el centro de abasto, nos van a dar en bolsa negra, pero llegando ya a nuestro establecimiento tenemos la posibilidad, tenemos la necesidad de cambiar por bolsas de colores transparentes o de colores claros, que tienen un proceso de polimerización, proceso térmico más estable y que podría tener menos problemas contra la salud. Veamos qué más ahí tenemos. Bueno, acá tenemos una congeladora. Ya habíamos visto de contaminación cruzada, de protección de alimentos, protección microbiológica, pero lo que vemos acá, que es lo que se quiere recalcar, es la infraestructura, ¿no? La estructura, si se dan cuenta, muchas veces son
eh, se deterioran rápidamente y se oxidan y no se le da el mantenimiento adecuado. En este caso a veces se improvisan coberturas, muchas veces se le agregan a veces tecnopor, a veces no se protegen adecuadamente y el resultado que tenemos es esto, ¿no? Oxidación, que eso va a caer. Si eso agregamos a la mala conservación de los productos preparados, pues acá tenemos un peligro, ¿no?, químico y biológico, ¿no?, mezclados, ¿no? En el proceso de elaboración, acá vemos, por ejemplo, esta es una faja para la elaboración esto es básicamente se hace elaboración de masa para lo que podríamos decir el guantán, por ejemplo, ¿no? Generalmente son otro tipo de masas que pudieran ser, pero generalmente por la disposición, por delgadez, o algunos que hacen muy pocos, que se está retomando la costumbre de hacer pastas artesanal. Generalmente son tipo para hacer pastas, pero las condiciones se da cuenta, la superficie, el pintado, ahí no hay una superficie adecuada, el pintado no es el adecuado, entonces esas porciones de pintura van a caer sobre el alimento definitivamente, aparte de los puntos de óxido que estamos viendo ahí. Entonces ya tenemos una pasta muy rica, excesivamente rica en compuestos, en sustancias químicas que no son las que deberían tener el producto como tal, ¿no? Y después tenemos acá y lo que es el producto en sí. En este caso son un tipo de fideos, ¿no? Fideos generalmente a base en el caso de para un tipo de comida, la comida chifa china, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, que a lo mejor el mal proceso ya vemos que es más fácil que su deterioro como producto terminado se va a incrementar. Entonces es consecuencia de eso. A ver, otro de los productos químicos que tenemos van a ser los alergenos, ¿no? Mencionan acá que cerca del 1% de la población es alérgica a componentes, generalmente proteínas, encontrados en alimentos. Varios tipos de alimentos como la leche, huevos, pescado, mariscos. Bueno, destacan el camarón, legumbres como el maní, nueces y cereales pueden causar reacciones alérgicas. Entonces acá siempre disculpe, es bueno siempre disculpe, siempre es bueno que este tipo de alergenos se identifiquen. Otros alimentos como frutas cítricas, melón, los plátanos, los tomates, el maíz, la cebada, arroz y apio pueden causar reacciones alérgicas en algunos individuos sensibles. Estas reacciones varían con la sensibilidad de cada persona, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no? La sensibilidad, el sistema inmune de cada persona. Algunas reacciones pueden ser moderadas, que puede ser que, ¿no?, se puede manifestar por algunos síntomas como el lagrimeo, la descarga nasal o la cefalea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de alergenos, identificarlos, ¿no? Hay productos de que por sí tienen cierto historial de causar la alergia, entonces evitar en lo posible, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Y en todo caso, ya que, mire, ya ahí tienen otra ventaja adicional en el caso de estos kioscos, cafetines escolares, prácticamente ya es una población conocida. Entonces ahí también ustedes tienen la facilidad de quizás de levantar información de que si hay personas, si hay estudiantes,
hay personal del centro educativo escolar que tenga manifestado alguna de este tipo de esas alergias. ¿Qué más dices? Pero si personas extremadamente sensibles consumen un alimento alergénico, pueden presentar un shock anafiláctico grave en pocos minutos. Bueno, el shock anafiláctico definitivamente es una reacción del organismo desesperante frente a un producto que se considera que desarrolla una alergia, ¿no? Es un producto, va a ser el organismo va a actuar de una manera y puede tener problemas. O sea, está de más decir que casualmente también ya viene ahí en este caso por el caso de los que están a cargo de las instituciones educativas también desarrollar con una especie de ficha de historial de salud, ¿sí? eh, si algunas informaciones con respecto a los posibles desarrollos de algún tipo de alergia por parte de el personal, tanto estudiantil como el personal administrativo y pedagógico y de mantenimiento del establecimiento. Eh, los ingredientes de alimentos reconocidos como alergenos deben estar indicados en el rótulo, como es el caso del gluten. Algunos tienen la alergia al gluten, deben indicarse. Entonces ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos rotulados, en los cuales en los rotulados me habla de los ingredientes y ahí tenemos también algunos alergenos. Contiene gluten, soya, por ejemplo, ahí menciona, ¿no? Que primero los ingredientes y trata de resaltar, si se dan cuenta en letras negras, los ingredientes, algunos ingredientes que podrían desarrollar problemas alérgicos y alergenos que sí tienen una suficiente información que sí ocasiona que la probabilidad que el riesgo sea mayor de producir cuadros de alergia, ¿no? Cuadros de hipersensibilidad también. Por ejemplo, ahí pone por separado si se da cuenta, contiene gluten, contiene soya, ¿eh? Y sulfitos, ¿no? Que son generalmente colorantes que dan colores, que están a veces contenidos en hot dog, en algunos embutidos en general. Pueden tener trazas de leche, la leche en algunos, para algunos la leche, para otros el maní diferentemente. Al otro lado tenemos otro tipo de producto. Vemos hacia un lado, tenemos la información nutricional y inmediatamente debajo de ello tenemos los ingredientes. Y ahí nos habla, ¿no? Por ejemplo, remarca las almendras, las nueces de Brasil, las nueces como ingredientes y que también podrían desarrollar tendientes a desarrollar algún problema de alérgico. Y la información sobre alergenos, donde está similar al anterior, en el cual vemos que ¿no? Dice producto no procedente de la Unión Europea. Bueno, ya eso. Parte del rotulado de este producto generalmente dice apto para dietas vegetarianas y veganas, ¿no? Bueno, es el procedimiento propio que a lo mejor la, eh, como le digo, la legislatura con respecto a los ingredientes de los productos y el rotulado en un determinado país. Dice, sin lactosa, sin gluten y libre de transgénicos, ¿no? Entonces ya me está dando la información pertinente cómo, cómo debo proveerme de un producto adecuado o como un consumidor inmediato, ¿no? La información siempre es importante para minimizar estos peligros. Tenemos otro tipo de peligros químicos asociados, como son las biotoxinas asociados a pescados y mariscos.
Hay varias intoxicaciones, ¿no? Tenemos varias intoxicaciones por mariscos que son causadas por medios de un grupo de toxinas producidas en algas planctónicas, ¿no? Principalmente son los dinoflagelados que sirven de alimento a los mariscos, ¿no? O sea, como parte de su alimento ellos la asimilan, pero esta toxina a su vez se acumula y algunas veces se metaboliza por los mariscos. Entonces ahí vimos ya un ejemplo de acumulación en algunos hidrobiológicos, ¿se acuerdan con el mercurio? Pues acá lo tenemos con este tipo de toxinas, ¿no? Son toxinas de algas, ¿no? Una de las que vimos como ficotoxinas, ¿no? Estas toxinas no son afectadas por la cocción y no hay antídoto o antitoxinas que reduzcan su toxicidad. Entonces hay que tener en cuenta, básicamente acá tenemos pescado hidrobiológico, ver la calidad, la procedencia, el proveedor definitivamente, ¿no? Que me asegure la cadena de frío. Todo eso va complementar, va a complementar que en lo posible para tener la información suficiente para minorar mi riesgo frente a mi riesgo de que se presente este tipo de peligro químico. El mejor control es obtener pescados y mariscos certificados por un proveedor que hayan sido capturados en aguas seguras, áreas bajo vigilancia y el almacenaje de estos productos se haga en condiciones que no permitan el deterioro. Bueno, esto de la acuicultura y piscicultura eh, es algo, si bien tiene cierta data a raíz de lo del niño a fines de los 80 en el Perú, como que no, no está muy difundido. Quizás uno de estos tipos ha sido la acuicultura. En algún caso puede ser, por ejemplo, en la costa, en la zona de selva baja amazónica, como puede ser con la gamitana, con hubieron proyectos sobre eso. En las zonas costeras hubo proyectos con respecto a la tilapia y en las zonas altoandinas, básicamente con respecto a eh, estar relacionado con la trucha. Pero lo importante al final les explico esto para que hay ese tipo de establecimientos acá en el país, pero lo más importante es que ustedes conozcan su proveedor, ¿no? Conocer, saber la garantía de saber que no le va a ocasionar problemas posteriores, ¿no? Esa es disculpe, esa es la idea de por la cual nosotros tenemos es verificar nuestros proveedores y minimizar la la presencia de riesgos innecesarios de un peligro determinado. Un peligro obviamente que nosotros ya hayamos identificado. Dice y que el almacenaje de estos productos se haga en condiciones que no permitan el deterioro, ¿no? Definitivamente al hablar de hidrobiológicos estamos hablando de cadena de frío. Otro tipo son las aflatoxinas. Las aflatoxinas son un grupo de compuestos tóxicos relacionados estructuralmente y producidos por por determinadas cepas de hongos, principalmente el Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus. Son tipos de hongos filamentosos, bueno, que van a producir este tipo de toxinas, ¿no? Bajo condiciones favorables de temperatura y humedad, estos hongos se desarrollan en determinados alimentos y productos alimenticios como nueces, maníes y otras oleaginosas, incluyendo algodón y almidón, o sea que tengan cierto contenido de lípidos en general, ¿no? Aceites, lípidos, grasas, y donde se van a desarrollar. Entonces ya acá tenemos ya un pequeño, por el origen, los lípidos usualmente, ustedes saben, cuando se llena de grasa a veces no es tan fácil en cualquier superficie retirarla. Entonces imagínense, tenemos este tipo de peligros en sobre superficie grasas, a veces
tiende a ser un poco más dificultoso el manejo. Entonces hay que saber manejar este tipo de peligros, ¿no? Entonces las aflatoxinas de mayor interés son designadas, bueno, hay una designación, una nomenclatura, le ponen de B1, B2, G1, G2. Estas generalmente, ¿no? Estas toxinas generalmente se encuentran juntas en varios alimentos y productos alimenticios y en varias proporciones. Sin embargo, la aflatoxina B1 es la predominante y la más tóxica. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Con nuestros proveedores, pero a su vez también acá ya nos está diciendo una responsabilidad, ya no tanto no solamente con el proveedor, sino también con nuestra manera de almacenar nuestros productos, ¿eh? Las aflatoxinas producen necrosis aguda, cirrosis, que es un problema, ¿no? Problemas hepáticos, ¿no? Y carcinomas de hígado en varias especies animales. Las especies animales responden de manera diferente en cuanto a la susceptibilidad de la intoxicación aguda o crónica a las aflatoxinas. Bueno, eso es lo que general hay los resultados son variados en de especie a especie cambia. Factores ambientales, nivel y duración de exposición, edad, condición de salud y nutricional pueden influenciar en la toxicidad definitivamente. Cuando se menciona estos factores determinantes como los ambientales, ambientes abiertos, sucios, niveles y duración de la exposición, cuánto tiempo está ese producto a la exposición a la intemperie. Estamos hablando la edad de los consumidores, la condición de salud, estábamos viendo anteriormente con algunos problemas de alergia o definitivamente la condición de salud de individuo a individuo varía. Su condición nutricional casualmente es lo que se remarca en este mundo de los kioscos y comedores escolares, ¿no? Pueden ser muy gruesos, pero son como inicialmente dijimos, son globos que no necesariamente tienen las bases fundamentales que van a desarrollar, ¿no? Que van a desarrollar que su organismo pueda desarrollar las defensas adecuadas, las, todo, todo un tipo de estructuras, para eso tiene que haber estructura, desarrollo de organismo, desarrollo de su sistema inmunológico, definitivamente. Pueden influenciar en la toxicidad. La aflatoxina B1 es un cancerígeno, carcinógeno, es un carcinógeno. ¿Qué es un carcinógeno? Es un producto que está relacionado con el origen de cáncer, ¿no? Entonces es el término que se emplea es carcinógeno, que va a generar, que genera cáncer muy potente en muchas especies, siendo el hígado el principal órgano afectado en la lesión aguda. Y todo esto que se da a las aflatoxinas porque el ataque que se ha visto por todos los estudios y que se han observado también en casos aislados puntuales, porque obviamente un problema hepático, un problema de hígado, y es un caso avanzado que se ha podido, que se detecta ya a veces, muchas veces ya cuando la enfermedad está muy avanzada, son de cuidado porque al final nosotros tenemos un solo hígado y el hígado no necesariamente está lo suficientemente inervado, entonces a veces puede pasar desapercibido y ya cuando el problema, los problemas de salud de hígado están ya avanzados, sencillamente ya la situación ya es bastante complicada. Es por eso que se remarca mucho, se hacen investigaciones, se hacen estudios y se remarca la importancia, a pesar que quizás la probabilidad sea menor en comparación a otro tipo de peligros, pero en este caso se dan cuenta el riesgo no está por la ocasión, sino en este caso estaría por la intensidad del peligro. La letalidad de este peligro es alta. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de a considerar en nuestra evaluación de riesgos. Acá tenemos ves como los simples manís que lo almacenamos inadecuadamente o los maíz permitimos que generara este tipo de hongos y a su vez estos hongos van a desarrollar
porque ambos sabemos, tanto maní como maíz, tienen determinado porcentaje de lípidos, se le da el espacio adecuado, que es la humedad, y van a producir tipos de aflatoxina, vamos a tener problemas con aflatoxina. Entonces, aparentemente no es muy usual, la letalidad hemos dicho es alto, pero si vemos, tampoco no es, digamos, tan difícil de que se pueda producir eso en ciertas, dado, dado, considerando ciertas condiciones, ¿no? Dice, entre los tres tipos biológicos, y entonces ahora entramos a los peligros biológicos, dice, entre los tres tipos que ya hemos visto, físico y químico, además del biológico, el peligro biológico representa el mayor riesgo a la inocuidad de alimentos. ¿Mm? Entonces acá ya tenemos a considerar, por eso hemos puesto, si se dan cuenta, hemos comenzado en orden creciente, físico, químico, y ahora tenemos a los peligros biológicos. El peligro biológico de origen alimentario incluye organismos como bacterias, como ya habíamos mencionado, ¿no? A los organismos, microorganismos como pueden, que también se llaman micro por el tamaño que es comparado con otro tipo de organismos, ¿no? Tenemos a las bacterias, a los hongos, a los virus que se les indicó de que no necesariamente es un ente muy especial entre un organismo, entre lo viviente y lo no viviente, y los parásitos, ¿no? Ya hemos hablado que son parásitos generalmente eucariotes, que son protistos, o que pueden ser gusanos o helmintos, ¿no? Que son, ya estamos hablando de organismos multicelulares. Eh, y dicen, ¿no? Estos organismos están frecuentemente asociados a manipuladores y productos crudos contaminados en un establecimiento. Entonces acá también ya vemos cuál es la vía, cómo se va a desencadenar este tipo de peligros, ¿no? Y los riesgos que se van a incrementar, los riesgos van a estar incrementados cuando no haya una buena manipulación de los mismos, o y no frecuentemente y productos crudos, o cuando ya de por sí los productos vengan contaminados. Varios de esos microorganismos están presentes en el ambiente donde los alimentos se producen. Muchos son inactivados por la cocción, como ya vimos anteriormente, y otros pueden controlarse con prácticas adecuadas de manipulación y almacenaje, higiene, temperatura, tiempo y otras prácticas, ¿no? Entonces estamos hablando de buenas prácticas que vimos en la parte de alimento, en las cuales nos vuelven a recalcar sobre las buenas prácticas de manipulación y las buenas prácticas de almacenaje. Generalmente las bacterias patógenas son causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Entonces lo que ya habíamos definido como ETA, ¿no? El almacenaje y manipulación inadecuados de estos alimentos pueden determinar un número significativo o más grande de microorganismos, suponiendo el riesgo de poniendo en riesgo la inocuidad del alimento y la salud del consumidor. Claro, o sea, definitivamente, si les damos las condiciones para que los microorganismos crezcan y no estamos almacenando adecuadamente un alimento, sencillamente esto va a proliferar aún mayor, ¿no? Pese a que los alimentos crudos ofrecen más riesgo, los cocidos también proveen un medio fértil para el crecimiento rápido de microorganismos si no se manipulan y almacenan adecuadamente. Ya se les explicó, ¿no? Con el ejemplo que era un ejemplo de un producto cocido que se podía recontaminar fácilmente al no tener les mencioné el puré, por ejemplo el puré de espinaca u otro, que al no tener competidores, ya que es un producto cocido con con una baja carga microbiana, que al final va a originar
que al final va a originar que la recontaminación sea mucho más rápida, ¿no? Porque no tiene competidores. O su almacenamiento, como vimos en aquella foto del congelador, ¿no? Con esos envases metálicos, ¿qué más tenemos acá? Los virus eh, pueden transmitirse al hombre a través del alimento, el agua u otras fuentes y son incapaces de reproducirse fuera de la célula viva. No se multiplican ni sobreviven por largos periodos en los alimentos, siendo transportados por esto. Bueno, acá nos está tratando de aclarar ¿no? un poco el panorama de que habla sobre los virus, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? Los virus van a estar muy presentes, como lo vamos a ver, quizás sobre todo relacionado con el agua, ¿eh? Entonces ahí es donde los virus quizás van a jugar un papel como transmisores muy importante de enfermedades. Básicamente tenemos la característica, una de ellas es la hepatitis A y otro tipo de virus. Las infecciones parasitarias están asociadas a productos mal cocidos o alimentos contaminados listos para el consumo. El congelamiento puede inactivar los parásitos encontrados en alimentos tradicionalmente consumidos crudos, marinados o parcialmente cocidos. Entonces, eso también tenemos que considerar, ¿no? Por eso es que se recalca a veces la cocción de los alimentos debe ser completa, la adecuada, y que se debe considerar siempre la cadena de frío. Acá habla de congelamiento, bueno, pero no necesario, por ejemplo, congelar a veces las carnes va a perder las características propias, la textura, el color, a lo mejor la jugosidad. Pero hay algunos productos que quizás que tienen menor actividad de agua, con algunos granos que quizás puedan utilizarse como un congelamiento débil, que se pudieran utilizar parcialmente, ¿no? Algunos hongos producen sustancias tóxicas, bueno, ya hemos visto a las micotoxinas, que pueden ser perjudiciales para la salud, tanto de hombres, acá habla como de animales. Entonces estamos hablando constantemente de las bacterias, ¿no? ¿Qué entenderían, no? Para resumir en esto, ¿qué son? Las bacterias son organismos unicelulares, son las células más simples que hay en la naturaleza. Se encuentran en todos los ambientes y son transportados por agua, tierra, insectos, plantas y animales y personas. Por eso que es fácil una recontaminación de un alimento que ha sido calentado, ¿entiendes? Porque está en todos los ambientes si no son protegidos adecuadamente. Algunas causan enfermedades al hombre, a animales y también a las plantas, clasificándose como patógenas, enfermedades infecciosas o toxinogénicas, que son las que van a producir toxinas, ¿no? Otras pueden ser responsables por el deterioro de alimentos. Entonces tenemos tanto las que, bueno, por cuestiones de pueden haber muchas clasificaciones. Acá mencionamos las patogénicas y las toxinogénicas, ¿no? Que pueden mencionar eso. Para entender un poco más cuál es el por qué las bacterias y que también se puede aplicar a gran parte de los organismos y microorganismos, vamos a poner como modelo a las bacterias, ¿ok? Estas son potencialmente van a causar problemas en la inocuidad de productos alimenticios. ¿Qué factores van a contribuir a que haya una determinada carga bacteriana elevada, una carga bacteriana estable o disminuida? Esa carga se llama crecimiento bacteriano, que para fines didácticos muchas veces se pone como un modelo, se generaliza que quizás pueda ser o no, se le utiliza como crecimiento microbiano. En el caso vamos a hablar específicamente del crecimiento bacteriano.
Hay factores intrínsecos de los alimentos que son características del alimento y factores extrínsecos del alimento que son características externas, ¿no? Como dice, extrínsecas al alimento. Bueno, dentro de las características intrínsecas, los factores intrínsecos que tenemos, a la famosa actividad de agua que lo hemos estado mencionando constantemente, que un tomate tiene más cantidad de agua que un frijol panamito, por ejemplo. Entonces hemos estado hablando constantemente. La acidez también es otra característica de un factor que determina el crecimiento. Algunos alimentos más ácidos, otros menos ácidos. Va a estar en función del pH, ¿no? Tenemos el potencial óxido-reducción. Bueno, acá en este sentido lo que vamos a ver es la capacidad de estas actividades de óxido-reducción, de intercambio de electrones, que nos va a dar, va a ser determinado muchas veces por la respiración, que está condicionada al entorno, al ambiente, ¿no? A las condiciones del ambiente, que pueden ser en condiciones totalmente donde haya aire o totalmente donde no las haya, ¿no? Y a la composición química del alimento, que en sí, ¿no? Son los nutrientes. Entonces, viendo esto, continuamos acá. Los factores intrínsecos de los alimentos. Debe entenderse como los factores intrínsecos de los alimentos deben entenderse como el ambiente en donde se encuentra el alimento. Son factores externos al alimento, y los cuales son la humedad del medio, la temperatura. Humedad del medio, vimos, para recordar anteriormente, vimos esos choclos, ese maní que dieron las condiciones, la humedad, para que se desarrolle aflatoxinas. La temperatura va a ser también determinante para, por ejemplo, se deterioren algunos productos que necesitan una temperatura baja, valores bajos, como pueden ser los productos hidrobiológicos. Factores intrínsecos de los alimentos, mencionamos a la actividad del agua, que su denotación es AW, ¿no? Viene del inglés Activity Water, la W de Water. Tenemos las bacterias crecen normalmente en ambientes con mucha agua disponible, con altas actividades de agua. El agua disponible para el crecimiento microbiano y su valor varía. Bueno, han establecido un valor entre 0 y 1. Los valores de actividad de agua favorables para el desarrollo bacteriano, si se dan cuenta, es los que están más cercanos a 1. 0,9 a 0,9 básicamente, 0,9,97 hacia 1, hacia 0,99. Pero eso no implica de que los otro tipo de alimentos que estén por debajo de estos valores también puedan ser el riesgo que por su actividad de agua puede incrementar algún problema, pueda desarrollar un riesgo, ¿no? Ya sea en su conservación o en su deterioramiento, ¿no? Por ejemplo, uno de estos productos que esté por debajo de ese valor, comparado, por ejemplo, con un grano seco, ¿no? Alguna fruta o legumbre. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Los que tienen a un lado la actividad de agua más baja, vemos granos, semillas, algunos vegetales conocidos secos, ¿no? Ahí tenemos eso. Frente a los que tienen mayor cantidad de agua, ¿no? Mayor actividad de agua, como son las verduras, las frutas, ¿no? Y alguna legumbre. Entonces ahí tenemos un ejemplo para ilustrarnos. Los polos opuestos de la actividad de agua y cómo interferiría con el peligro que pudiera ocasionar el deterioro de alguno de estos alimentos, ¿no? Entonces, obviamente para ellos hay que tener la conservación adecuada, no porque los otros tengan menos actividad de agua, como pueden ser los granos
o algunos tipos de semillas es que no le vamos a dar la protección adecuada, hay que darle las condiciones adecuadas, ¿no? Condiciones en las cuales no sean demasiado húmedos, o condiciones de lugares donde sean secos, entre otros. Entonces tenemos la siguiente característica, el siguiente factor intrínseco de un alimento, que es la acidez y el pH. Tan correlacionados, ¿no? El pH de los alimentos se mide por una escala, al igual que la actividad de agua. Acá tenemos una escala de 0 a 14, ¿no? Entonces de 0 a 7, 7 es el punto neutro, ¿no? De 0 a 7 y de 7 a 14. Generalmente de 0 a 7 se habla de que estás en un medio o es un alimento ácido, mientras que por encima de 7 ya estaríamos hablando de un alimento alcalino. En el medio tenemos a un alimento que podría ser neutro, ¿no? Quien se aproxima a eso podría ser el agua, ¿no? Ojo que el agua que muchas veces consumimos también puede tener algún tipo de metales y puede variar eso, pero es el que más en todo caso se aproxima a la neutralidad, ¿no? A veces está entre 6,5, 6,8, 7. Ah, dice, y la mayoría de alimentos considerados entre 6 y otros 6, ¿no? Dice, cercana. Y la mayoría de los alimentos considerados favorables a estos agentes tienen el pH entre 4,6 y 7, ¿vale? A partir de este concepto se dividieron los alimentos en dos categorías, ¿no? O sea, permitió para que también haya otro tipo de visión, los alimentos poco ácidos o de baja acidez, que están considerados por valores de un pH por encima de 6, de 4,6, pero por debajo de 7, y los alimentos ácidos que están definitivamente por debajo de 0,46, ¿no? Entonces, esos son más o menos las atribuciones que nos dan la información que podemos obtener con respecto a este tipo de factor intrínseco, que es la acidez y el pH. Tenemos una escala del pH, algunos alimentos representados. Tenemos ahí, ¿no? Como vemos, la leche, que tiende a ser neutro. Los huevos, que tienden a tener una mayor neutralidad. Y tenemos a los cítricos en el otro extremo con una menor, también tienen un valor más extremo referente a la acidez, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros tranquilamente, de acuerdo a los valores de pH, enmarcarlos dentro del grupo que corresponda. ¿Ya? El potencial de óxido reducción. Los procesos de oxidación y reducción se relacionan con el intercambio de electrones entre sustancias químicas. Ya estábamos hablando algo más o menos de eso. El potencial de óxido reducción puede definirse como capacidad de determinados sustratos de ganar o perder electrones. El elemento que pierde un electrón se denomina oxidado, mientras que el que gana, reducido, ¿no? Es la nomenclatura, ¿no? Quien gana un electrón está reducido y quien pierde un electrón está oxidado. Las bacterias presentan especies que pueden desarrollarse solamente en presencia del aire. Entonces, mire, cuando estemos con estas bacterias que pueden solamente desarrollarse en el aire, nos estamos ante las que llamamos bacterias aeróbicas. Y otras que son igual, en el sentido opuesto, son estrictas y solo se desarrollan en ausencia del aire. Entonces estamos hablando de bacterias anaeróbicas. Otras que crecen con o sin aire son las facultativas. Y algunas que se desarrollan mejor cuando la concentración de oxígeno de la atmósfera es baja, entre 5 y 35%.
Bueno, lo que más que todo lo que queremos acá es recalcar el potencial óxido de reducción relacionado con las atmósferas, ¿no? Si se dan cuenta, hablamos de atmósferas anaeróbicas, facultativas, microaerófilas, aerobias, ¿no? Entonces ahí tenemos ya enmarcado este tipo de peligro biológico. Tenemos vamos a terminar con estas partes. Tenemos los microorganismos aerobios necesitan valores de electronegatividad, ya hemos visto, positivos para su crecimiento. Acá nos enumeran una serie de bacterias, ¿no? Y que ya quizás los vamos a conocer algunos, como la Pseudomonas, el Bacillus cereus. También los microorganismos anaeróbicos necesitan valores menores, por lo tanto, obviamente van a estar en el otro lado. Tenemos a los bacilos como el Clostridium botulino y algunas bacterias anaerobias facultativas se desarrollan mejor en condiciones un poco reducidas. Son las que denominamos las microaerófilas, que están presentes en los lactobacillus y los streptococcus. Eh, hay que considerar que también que determinadas bacterias pueden formar una estructura eh, de resistencia denominada esporo, formada cuando las condiciones son adversas para la célula normal. Se denomina célula vegetativa. Los esporos o esporas, como también podemos conocerlo, presentan gran resistencia al calor, a las radiaciones y a los agentes desinfectantes. Hay que tener en cuenta este tipo de medio de supervivencia de los microorganismos. Se dan cuenta porque son un grupo muy particular, ¿no? Como todos que nos amarramos a la vida, ¿no? Acá tenemos lo que hemos estado mencionando. Acá tenemos unos tubos de prueba que básicamente, ¿no? En los cuales se hace el desarrollo de estos microorganismos y en los que tratan de tipificar de acuerdo a las condiciones atmosféricas que tenemos, ¿no? Aerobio, anaerobio facultativo, microaerófilo y anaerobio estricto. Acá tenemos en otros tipos de películas. Tenemos acá algunos tipos de a los yogures, por ejemplo, que también son microaerófilos. Tenemos a algunos marinados que pueden tener, ¿no? Algunos marinados o algunos tipos de semiconservas de algunos vegetales que los utilizamos, ¿no? Encurtidos, generalmente son encurtidos que también tienen una condición de microaerofilia que generalmente están muy relacionados con los alimentos fermentados. En la otra imagen tenemos alimentos que por su proceso han derivado en procesos de anaerobiosis estricta. Por lo tanto, son por el tipo de proceso que es el proceso enlatado. Entonces, para este tipo de proceso de enlatado, de apertización, hay un proceso que debe seguirse y que básicamente se mantiene mientras que los contenidos mantengan la hermeticidad del caso, ¿no? Bueno, acá tendríamos finalmente podríamos hablar, con esto vamos a terminar esta última parte con la composición química, los nutrientes. Entonces acá tenemos los microorganismos difieren en cuanto a la exigencia de factores de crecimiento, de capacidad de usar diferentes sustratos y medio de composición. Entonces vamos a clasificarlos de acuerdo a la fuente de carbono, fuente de nitrógeno, fuente de vitamina y por las sales minerales, ¿no? Fuente de carbono vamos a agrupar a los carbohidratos, a las grasas y aceites. Fuente de nitrógeno principalmente es aminoácidos, nucleótidos, péptidos, proteínas, y en las vitaminas podemos mencionar bastantes tipo de vitaminas, entre ellos el complejo B, ¿no?
Y sales minerales, por ejemplo, podemos ver al sodio, que se menciona mucho en el sodio, el potasio, el calcio, sobre todo el sodio muy relacionado con la sal, ¿no? Como hemos visto en la lista que mucho se preocupa, el sodio que está muy presente en la sal de cocina. Bien, esto lo vamos a volver a repasar ya que hemos visto algunas cositas a posteriori. Entonces ahora vamos a hacer una pausa, bueno, una pausa mayor, aproximadamente una hora. Y entonces vamos a regresar para continuar con lo que resta de los peligros biológicos y con el resto del curso. Entonces los esperamos dentro de una hora próxima.